Bem-vindos ao segmento Pesca Costeira da Destruição à Regeneração. Neste segmento vamos falar do estado catastrófico em que se encontram os recursos pesqueiros e das soluções que existem para esses problemas. Focar-nos-emos na Macaronésia, mas o problema é global, assim como as soluções. Iremos apresentar duas entrevistas, a primeira com José Juan Castro, investigador que há décadas vem denunciando o excesso de pesca nas Ilhas Canárias e defendendo para o mesmo uma solução particular. Pedimos-lhe que nos explicasse os elementos essenciais dessa solução. Esta entrevista foi conduzida em castelhano. A segunda entrevista será com Bruno Sérgio, um operador turístico de mergulho recreativo com uma experiência de quase 20 anos de observação direta da degradação do ecossistema marinho costeiro dos Açores. Com base na sua experiência de mergulho nos Açores e nos locais mais bem preservados deste planeta, ele vai falar-nos de como áreas em que a pesca é interdita, em que não se pesca nada, são essenciais para dar espaço para a natureza respirar. Muito boa tarde. Nós temos este segmento agora sobre pesca costeira e a gestão da pesca costeira. Será um segmento dedicado sobretudo à Macaronésia, especificamente nos Açores, de onde estamos a falar, embora os conceitos que aqui estão sejam aplicados a todas as áreas. Temos connosco José Juan Castro Hernández, que é professor da Universidade de Las Palmas de Gran Canária desde 1992. Ele é doutorado em Ciências do Mar, é autor de dezenas de artigos científicos sobre biologia e ecologia de peixes e de cefalópodes, sobre o comportamento dos peixes e sobre a gestão das pescas artesanais. Hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a melhor forma de assegurar uma pesca costeira sustentável e compatível com outros usos do mar. No ano passado, José Castro foi coautor de dois artigos que eu considero muito importantes. Num deles faz uma reconstrução da pesca costeira nas Ilhas Canárias desde 1950 e nesse artigo se mostra que o desenvolvimento de uma capacidade, de uma sobrecapacidade de pesca reduziu a biomassa dos peixes costeiros em mais de 90% e que essa sobrepesca não está patente nas estatísticas oficiais e não é percebível a partir das estatísticas oficiais. Num outro trabalho, estudaram cenários alternativos para a gestão desta pesca e concluiu-se que a estratégia de gestão que produz a maior abundância dos recursos marinhos é uma em que resulta de uma mistura de, ao mesmo tempo, ter áreas de proteção integral, áreas de reserva integral, com áreas em que, com as áreas restantes, em que as áreas de pesca são divididas por comunidades locais e deixadas à gestão das comunidades locais. Vamos partir deste trabalho para orientar a nossa entrevista. José Castro, muchas gracias por tu disponibilidad para participar en nuestro programa. La preocupación con la gestión de las pesquerías costeras en Canarias ha sido una constante en tu trabajo, visible en el número de publicaciones que has dedicado a este tema. Y entonces me gustaría de empezar por un lado más personal para decir qué motivaciones tienes tú para esta dedicación. Bueno, buenas tardes. Mi motivación es la de cualquiera que vive en una isla y está siempre cerca del mar desde pequeñito y va viendo cómo esos cambios se van produciendo poco a poco y la explicación que se da no coincide con la que tú ves y un poco te va generando ese tipo de incertidumbre y vas buscando hasta que al final encuentras tu propia respuesta, ¿no? Y intentas también establecer pues esas posibles alternativas a la situación que se está desarrollando. Yo creo que eso nos ha pasado a todos los que vivimos en Canarias, en Madeira, en Azores, los que vivimos cerca del mar de una forma casi obligada, pues ese sentimiento siempre lo tenemos. Pero muchas veces lo que tienes es una impresión de fatalidad. Es decir, eso es lo que hay. No es posible hacer de otra manera porque la gente tiene que comer, los pescadores tienen que tener su sustento. Pero lo que veo es que, como decías, hay una impresión de que los recursos vivos se están disminuyendo, los recursos marinos se están disminuyendo, pero eso no se ve en los datos oficiales, ¿no? Entonces no podríamos nosotros estar
estar engañados, es decir, así todo está bien y no hay problema con los recursos. El problema es que los datos oficiales no siempre reflejan la realidad, o por lo menos no toda la realidad. O sea, hay una parte concretamente en la pesca, una parte de la pesca que no se registra. Por ejemplo, la pesca recreativa no se registra. Y en Canarias la pesca recreativa es La un factor pesca muy importante. La pesca recreativa, la pesca deportiva, recreativa. que es una pesca en Canarias es importante, muy importante. La pesca, digamos, el furtivismo, la pesca de subsistencia, los descartes. Es decir, la pesca fantasma, o sea, los artes que se pierden y siguen pescando durante un tiempo. O sea, toda esa información no se recopila luego en las series, digamos, profesionales, en las series estadísticas oficiales. Y es más, incluso la pesca profesional, no siempre toda la pesca profesional pasa a las estadísticas. Hay pesca que no se declara por motivos múltiples. Por ejemplo, un caso muy concretito. El cebo vivo que se usa para pescar atunes, son todos juveniles, eso no se declara. O sea, ¿qué cantidad de biomasa estamos retirando de juveniles, de animales muy pequeñitos para pescar atunes y que no entra en las estadísticas? ¿Qué impacto tiene eso sobre la población que está siendo afectada por esa captura? O sea, eso no entra y por tanto hay, concretamente en nuestro estudio que tú comentabas hace un momento, ese de la reconstrucción de los datos de Canarias, nosotros estimamos que el gobierno de Canarias solamente, aproximadamente, controla el 10% de toda la captura que se desembarca realmente en las islas. El 10%. O sea, con ese 10% es imposible que pueda ser una gestión, digamos, certera, dentro de lo que el modelo te permite. O sea, ni certera ni de lejos. Por tanto, ese nivel de incertidumbre el gobierno lo maneja, pero de una forma un poco como, digamos, lo sabe, pero lo oculta. De manera que hace la gestión en función de ese 10%. Y la interpretación que le da, evidentemente, es errónea y favorable. Favorable al sector pesquero que sigue aumentando la presión pesquera, porque, claro, porque te da que el 90% del pastel que te has comido no tienes cuantificado. Con lo cual, asumes que tienes mucha más abundancia que la que realmente hay. Y entonces los trabajos que ha hecho te dicen que la situación está muy mala, ¿no? Sí, muy En mala. Canarias. Mira, en la pesca recreativa en Canarias, según depende un poco de las islas, pero en esta isla de Gran Canaria estimamos que captura prácticamente lo mismo que la pesca profesional, en torno a 3.000 toneladas al año. Evidentemente hay un montón de nivel de incertidumbre ahí, porque puede haber, depende un poco del método que utilices, te dan más o menos, pero está en esa horquilla, sobre los 3.000 toneladas, que es aproximadamente similar a lo que desembarca la pesca recreativa profesional, que está, digamos, según las estadísticas de captura, que puede ser que esté subestimada, pero vamos, que estaríamos en dos flotas que son prácticamente iguales en cuanto al esfuerzo que están realizando sobre el sistema. Y solamente controlas una, la otra no la estás controlando, con lo cual tienes un déficit de información que no te permite tener una evaluación certera de lo que tienes a nivel de gestión. Y nunca la podrías tener, es decir, por ejemplo, si la pesca recreativa es tan importante, obtener estadísticas de descarga sería muy difícil, ¿no? Porque son muchos barcos o mucha gente que en principio no vende el pescado. Sí, por eso es las alternativas que planteamos de la cogestión, ¿no? Nosotros planteamos que evidentemente tiene que haber un gobierno que controle y ponga las normas de juego y haga una cierta supervisión de que todo el mundo cumpla las normas de juego, pero la pesca recreativa tiene que ser un actor fundamental también en la gestión, ¿no? Igual que lo tiene que ser la pesca profesional. Entonces lo que nosotros planteamos es que para las islas... Eso lo podríamos, José, si mueves, eso lo dejamos un poco más para adelante, porque aquí me gustaría de hacer otra cuestión que es importante, que es decir, ¿dónde va todo este pescado? Es decir, se pesca mucho, es que es el pescado solo para consumo local, es decir, que hay una demanda. Vamos a excluir lo que pasa ahora con todo lo del virus y tal, y el problema del turismo, pero mi pregunta era si toda la demanda de todo el pescado que se captura en Canarias se queda en Canarias, es para consumo local o se va para afuera. No, a ver, la demanda en Canarias es mucho mayor que la oferta. O sea, la flota canaria no puede de alguna forma afrontar toda la demanda que existe actualmente en las islas. Por eso hay mucha también importación de pescado que viene de fuera, ¿no? de otros mercados, sobre todo de las zonas africanas o incluso mucho más en Argentina y otros lugares donde la flota española está pescando. Y luego hay también un nivel de furtivismo enorme. O sea, muchos pescadores recreativos venden la pesca, la captura a restaurantes y bares, ¿no? O sea, a comercios pequeños. Hay un dato que me llamó mucha atención, fue una vez muestreando en Fuerteventura, en el norte, en Corralejo,
me comentaba el patrón mayor de la cofradía que estimaba que había en torno a más de 100 restaurantes en el área de la calidad, en lo que era Ciudad Corralejo, y que todos servían en su carta el pescado. Pero solamente habían 2 que compraban pescado en la cofradía. O sea, los otros estaban suministrándose pescado de otro lugar. Y posiblemente no era pescado congelado, sino era pescado fresco que venía por ese circuito de furtivismo que también hay bastante importante en algunos lugares, sobre todo en lugares turísticos. Entonces, lo que podríamos decir es que un otro ángulo, antes de irnos para situar el contexto del problema, es lo que pasa con los pescadores. Entonces, y estoy viendo que tienes, sobre todo en Canarias, yo creo que eso empieza a acontecer un poco en Azores también. Pero de todas maneras tienes pescadores profesionales y tienes entonces toda hasta la pesca recreativa, que es todo un otro campo. Pero en la parte de los pescadores profesionales, desde Azores, lo que vemos es que la profesión no es atractiva. Incluso está ligada a la pobreza. La mayor comunidad de pescadores en Azores, que está en mi isla, en San Miguel, la mayor comunidad de pescadores de Azores es una de las más pobres de Portugal. Es la zona más pobre de todo el país. Y la mayor parte de esa gente, al menos de los hombres, dependen de la pesca. Sin embargo, el valor del pescado ha subido muchísimo todos los años. Y entonces, desde la década de 1990 hasta el presente, el total del valor ha subido desde 20 millones de euros a precios actuales hasta 30 millones de euros hasta el momento. Y por otro lado, este valor añadido aparentemente no se refleja en la vida de los pescadores. ¿Se pasa un poco lo mismo en Canarias? Sí, creo que eso pasa a nivel mundial, ¿no? Una cosa son los pescadores y otra son los armadores. Generalmente, a nivel histórico, la pesca siempre ha sido considerada como una profesión, digamos, de pobres, ¿no? Y generalmente los pescadores suelen estar siempre en esos niveles de sociedad relativamente bajos en cuanto a su capacidad económica. Otra cosa son los armadores, los intermediarios y toda esta gente que se dedica luego al comercio del pescado, que son los que se llevan el beneficio. Pero igual lo puedes hacer con los agricultores, ¿no? Los agricultores también están en esa parte, digamos, el sector primario en general, en esa parte marginal de la sociedad, aunque producen un tipo de elementos que tienen un alto valor económico que otros se benefician de él. En el caso de Canarias también los pescadores suelen estar siempre también asociados a esos niveles de, digamos, de marginalidad, no exactamente marginalidad, pero sí una cierta pobreza, un cierto nivel económico relativamente bajo, ¿no? Aunque hay algunas excepciones, como en todo, ¿no? Gente que se administra mejor. Y ahí volvemos otra vez a la misma situación, ¿no? Realmente el pescador no controla el precio del pescado. O sea, hay otras personas que lo controlan. ¿Y por qué no lo controla? Porque tampoco hay cierta organización entre ellos. Los pescadores son muy individualistas, ¿no? Tienen sus propios secretos, su forma de pescar y todo es muy, muy personal y poco transparente, ¿no? Y esa falta de transparencia que a veces les beneficia con unas cosas, sobre todo para no pagar impuestos, les perjudica, ¿no? De no declarar bien los resultados, las capturas, las situaciones de, digamos, de posibles ayudas. Es que todo es una forma de ser un tanto compleja que no les beneficia a la larga, ¿no? Les beneficia igual al rendimiento corto, pero no a la larga. Y es lo que al final acaba en esa situación que tú comentabas de pobreza o de falta, digamos, de capacidad de generar un valor extra de sus propios recursos y su propio trabajo. Pero la parte de la pesca recreativa, con el facto de ser furtiva, es decir, que no pagan impuestos, no tiene control, quizás es económicamente más rentable, ¿no? Sí, mucho más rentable, claro. Y además, hacen una competencia desleal. Y no es de gente que necesite de ese tipo de rendimiento. Hombre, hay como en todo, hay excepciones. Siempre hay gente que igual lo hace porque no tiene otra opción. De hecho, fíjate los datos, ¿no? En Canarias hablábamos de hasta el 2007 aproximadamente de unas 40.000 licencias de pesca deportiva en todo el archipiélago. A partir de la crisis del 2008, el número de licencias se incrementó hasta los 120.000. O sea, en cuestión de 2 años pasó de 40.000 a 120.000. Lo normal ahora son 90.000. Ese incremento que se asocia a esta crisis económica del 2008, pues posiblemente gran parte de esas licencias iban a buscar esos recursos como una alternativa a la falta de otro tipo de medios, ¿no? Y eso entraba todo en el mercado del furtivismo. Claro, luego eso se ha ido estabilizando y sigue manteniendo ese nivel alto de pesca deportiva,
posiblemente también como ahora, como una especie de posible alternativa para autoconsumo y de vez en cuando también para suplir algunos extras de gastos que puedan tener. Ok. Sí, bueno, entonces claramente el modelo de gestión de pesquerías tiene que ser adaptado a esta realidad, porque es una realidad. Sí. Tenemos muchos diferentes tipos de actores, tenemos una falta de control de la parte de las entidades oficiales, tenemos una falta de información que para los científicos y para la gestión de la pesca es esencial saber lo que se está pescando y cuánto. Y entonces, pero bueno, ahora sí me gustaría que hablases un poco de una solución. Entonces, claramente que tiene que se hacer un cambio en todo el sistema y puedes hablarnos un poco sobre tu Sí. opinión sobre la mejor forma de cambiar esta gestión. Yo creo que un poco es lo que tú comentabas antes de la tragedia del común, que hablaba de Harvey, ¿no? O sea, tenemos la idea de que el mar es de todos, y como es de todos, no es de nadie, y por tanto hacemos lo que nos da la gana. Y eso no es real, ¿no? El mar es de todos, por tanto es nuestro, y tenemos que buscar la forma de que no todo el mundo haga lo que le da la gana, sino que si tú vas a coger un pez, yo sepa que estás cogiendo parte de mi pez, y por tanto tengo unos derechos sobre ese pez, y tú tienes que tener la obligación de gestionarlo, de reportarlo o de abonar lo que haga falta por ese pez, ya sea profesional o sea recreativo. En el caso de profesionales, evidentemente pagan sus impuestos, su seguridad social, todos lo que haga falta pagar que el gobierno les impone. Pero en cambio los recreativos no tienen ese tipo de obligaciones, más bien tienen como unos derechos, o asumen que tienen unos derechos. Bueno, lo que se plantea, como es muy difícil de controlar, lo que planteamos es que los recursos son del Estado, es decir, son de todos nosotros. Y el Estado puede ceder esos recursos en nombre nuestro a una serie de personas, colectivos, entidades, dígase cofradía de pescadores, dígase entidades deportivas de pesca o cualquier otro tipo de entidad, ¿no? Esa entidad pues, puede pujar por esos recursos, es decir, el gobierno lo saca a concurso, una serie un TAC, una cuota de captura asociada a un área concreta, y se establecen diferentes tipos de zonas. Unas zonas que son exclusivamente para la pesca profesional, que generalmente abarcan un área próxima a las áreas de, digamos, a las zonas tradicionales de pesca, que suelen ser muy próximas a los puertos base. De hecho, el 80% de las operaciones de pesca tradicional se realizan en un área muy próxima al puerto base. Hay parte de la flota que sí va mucho más lejos, pero esto es uno de los recursos ventodemersales que están, digamos, sobre la plataforma de la isla. Ojo, antes hablamos de que Canarias, digamos, consumen todo el pescado que genera y más. Los atunes son un caso, digamos, excepcional. Eso va Sí, aparte, ¿no? Por eso aclaremos que estamos hablando de lo que llamamos pescado blanco, ¿no? No sí. de los atunes. Los atunes son una cosa que tiene otro tipo de comportamiento y por lo tanto tiene que tener una, digamos, una gestión diferenciada. Bueno, pues si los pescadores pescan una serie de zonas concretas a la mayor parte de su tiempo y los deportivos también pescan zonas concretas a la mayor parte de su tiempo, también porque están próximos o a ciudades o próximos a puertos deportivos donde salen sus barquitos y demás, pues lo que vamos a hacer es zonificar el mar en diferentes áreas. A cada área se le asigna un TAC, una cuota de captura en función de, pues, digamos, de la contribución histórica a la captura. Por ejemplo, si tenemos que la cofradía de pescadores profesionales del puerto tal genera una serie de toneladas al año, pues esa puede ser la referencia de su TAC. En principio, partiendo de que no tengamos datos suficientes para poder hacer la gestión, digamos, óptima. O sea, partimos de ese TAC, sabemos cuál es el TAC aproximado que se captura en toda la isla en un año medio, según las estadísticas oficiales, y decimos, bueno, pues el 90% va a la pesca profesional. A este 90% le quitamos el 10%, y ese 10% es lo que vamos a asignar a la pesca recreativa. Es decir, el 10% del TAC va a la pesca recreativa. Y los profesionales pueden decir, oye, no, pero es que nuestro TAC ese es muy bajo. Dice, pero bueno, pero yo a usted no le puedo asumir que usted está pescando más de lo que usted me dice que está pescando. Por tanto, la verdad es la que usted me ha contado. Y si usted ha mentido, no es un problema mío. Usted tiene que de alguna forma ser consecuente con su propia mentira. Entonces yo le asigno ese 90% a lo que usted me dice que está pescando. El 10% se lo asigno a diferentes áreas de pesca recreativa, donde las pescas recreativas se tienen que federar, se tienen que hacer un club de pesca y optan a ese recurso, optan por concurso a ese recurso. Ahora bien, yo te doy esa concesión, pero te obligo a tener un control sobre las capturas de esa zona. O sea, tienes que reportarme cuántos peces son capturados y por especie cada vez que alguien entra. Si yo te cojo en un fallo, pierdes la concesión, sin derecho a reclamación, tanto al profesional como al deportivo.
O sea, el gobierno tiene que tener la obligación también de hacer inspecciones rutinarias, como quiera, de forma que haya un control de que eso se lleve de forma adecuada. Con ese dinero que tú le cobras a tus socios para pescar en tu zona, tú tienes que controlar, o sea, buscar a alguien que te controle las capturas, alguien que te haga la vigilancia para que no se meta nadie a pescar cuando no debe. Es decir, tienes que hacer la gestión de tu área. Y previamente, cada año, tienes que hacerme un plan de gestión. Es decir, tienes que decir, mira, yo, estas toneladas que me han tocado, las voy a pescar de esta manera. Tantas toneladas o tanta parte en enero, tanta parte en febrero, tanta parte en marzo, tanta parte en diciembre. El gobierno visa ese plan para ver si es coherente. Es decir, yo no puedo decir que voy a pescar toda la cuota en el mes de enero, porque si no, evidentemente estoy sobreexplotando. Tengo que hacer un reparto, digamos, de una manera, digamos, coherente. El gobierno visa ese proyecto que tienes tú de gestión, como si fuera una empresa cualquiera, que tú haces tu planificación anual, la planificas y la entregas. Te dan el ok y tú haces la pesca y vas gestionando y mandando continuamente información al gobierno, ya sea profesional o sea deportivo. ¿Cómo pescas tú en esa zona? Es un poco, digamos, lo de menos, siempre y cuando esté dentro de ese marco. Es decir, bueno, yo te prohíbo una serie de artes, bueno, no puedes pescar con arrastre, por ejemplo. Mira, tú cumplas eso, tú puedes pescar dentro de lo permitido, un anzuelo más grande, un anzuelo más chico, con más trampas, con menos trampas, pero cuando llegues a la cuota de captura total, se acabó. Cierras el área y esperas al siguiente año. Lo que ¿tú crees que sería fácil, sencillo de definir esa cota? ¿O se podría pensar en una situación en que son las confrarías que harán su propia gestión de la pesca, sabiendo que se pescan demasiados, como solo pueden pescar en esta zona, se pescan demasiado, pues las capturas van a disminuir? ¿Podría funcionar un sistema donde que la gestión de las cotas podría ser propia de las confrarías? No, es que la cuota es de la cofradía. A ver, te explico. La cuota Sí, se pero es asigna definida por el gobierno, ¿no? por el gobierno. O sea, en base a la información que tenga de tipo biológica, pues asigna una serie de cuotas en función también de la prioridad, de la productividad de cada zona y en función también de esos derechos históricos, digamos, de las estadísticas históricas de cada zona. La cuota va a la cofradía X o al club deportivo Y. No es de una persona concreta, es de la cofradía. Sí, claro. Y la cofradía funciona como una empresa con socios. Es decir, tú tienes dentro de tu empresa, dentro de la cofradía, hay una serie de pescadores, 10, 15, 20, que tienen una cantidad de acciones dentro de esa empresa. Es decir, yo como pescador que tengo 2 barcos o tengo 5 personas trabajando para mí, tendré una parte de la cuota, mientras que el trabajador más que tiene un barco o 2 personas tendrá una parte pequeña más menor de la cuota. Entonces, claro, yo voy a pescar dentro de esa cuota, supongo que me toca el 10% de la cuota. Los demás vigilarán que yo no pesque el 11%, porque de que yo pesque el 11% habrá alguien que tendrá que pescar un 1% menos. Con lo cual, los propios pescadores se vigilan entre sí, de manera que todos respeten la cuota. Se pondrán de acuerdo para ver en qué forma y en qué momento hay que pescar cada una de las especies. Por ejemplo, suponte que yo tengo ahora, la norma en Canarias tiene un límite de NASA, de trampas para peces, creo que está en torno a 60 en Gran Canaria, luego a 25 en otra isla, pero 60. A mí me da igual que tú pongas 60 NASA, o pongas 25, o pongas 50, o pongas 120, porque al final el número de NASA que se pone es un poco arbitrario. Lo que me interesa es que tú al final llegues a la cuota total, ¿no? Y que no la sobrepases. Me da igual cómo lo hayas pescado, si con anzuelos más grandes o son los más chicos, pero siempre que mantengas, digamos, ese nivel de presión. Entonces yo tengo un criterio mucho más fácil de medir en los kilos que en el esfuerzo. Sí, ¿Me sí, sí, entiendes? sí, sí. Pero sería posible de hacer un control de los desembarques. No, hay que hacerlo, tienen que hacerlo obligatoriamente. Es decir, pongamos el caso, suponte Sería que la yo ahora propia confraría hacerlo. tiene que hacerlo la cofradía, con las inspecciones rutinarias por parte del gobierno de Canarias o del gobierno que corresponda, ¿no? Es decir, no se puede desentender, yo hago el reparto y me desentiendo. Igual que en una empresa, yo tengo inspectores de trabajo que van a una empresa y vigilan que esa empresa esté cumpliendo normas de seguridad, que todos los trabajadores tengan su seguro, que todos los trabajadores tengan la ropa adecuada para hacer el trabajo. Es decir, que hay una serie de inspecciones. El gobierno no se mantiene al margen, es decir, te doy la cuota y ahora esperar a ver que tú me pagues, no. Tiene una serie de sistemas de vigilancia que tienen que controlar que las capturas estén siendo adecuadamente referenciadas por especies, por tallas, etcétera, etcétera. Sí. Igual con los deportivos. O sea, también tiene que la obligación de hacer los controles rutinarios para verificar que esa información es fidedigna. O sea, no se puede desentender. O sea, el gobierno cobra un canon, un TAC, una cuota a cada uno de esos tipos de entidades, pero luego tiene la obligación de, con ese dinero que recibe, implementar la vigilancia y el control. Sí, sí. Una cosa interesante de esta propuesta de tener zonas fixas de pesca
es que, por ejemplo, en Azores, en principio la gente puede pescar donde quiera, hay licencias por isla, pero todos los años hay mucha pesca, para contextualizar, hay mucha pesca en San Miguel, y entonces muchos pescadores de San Miguel se compran, se obtienen licencias para pescar en otras islas y lo hacen. Pero hay mucha resistencia de los pescadores de esa otra isla, de tener pescadores de otras islas pescando en su isla. Entonces, a pesar de la realidad de que se puede pescar donde se quiera, yo veo que en Azores hay alguna territorialidad. Es decir, esta es mi área, y entonces no me gusta que otra gente venga a pescar aquí. Entonces me parecería que una idea de esas corresponde a algo que los pescadores ya sienten. Sí, aquí pasa igual. Por ejemplo, los pescadores de Tenerife suelen ir a La Gomera a pescar, y los de La Gomera no les gusta que vayan a pescar porque les sobrepesca en la zona, ¿no? Pero lo que te decía del modelo, si tú tienes un área específica de tu cofradía, yo tengo otra, podemos tener un acuerdo de colaboración y podemos de alguna forma transferirnos parte de la cuota. Si tú puedes venir con tus pescadores a pescar a mi zona, y lo que tú pescas en mi zona se declara en mi zona, sí, y lo que yo voy a pescar en tu zona lo declaro en tu zona, con lo cual cada uno tiene su cuota y al final, o sea, podemos transferirnos pescadores, podemos llegar a acuerdos de colaboración, pero con las cuotas fijas para cada una de las zonas de pesca. Es más, suponte que yo estoy colaborando contigo en una cofradía y he tenido un accidente y no puedo pescar, pero yo tengo mi parte de la cuota. O sea, yo hoy en día, si no voy a pescar, no como. Pero en cambio, con mi parte de la cuota te la puedo alquilar a ti, te la puedo ceder, de forma que tú me pagas parte de los derechos que yo tendría que tener con esa cuota. Con lo cual tengo un cierto seguro. Pero es más, si yo tengo una zona delimitada con una producción, con una cuota que he establecido por el gobierno, y tengo un problema, qué sé yo, por ejemplo, temporales, durante X tiempo que no me permiten pescar, yo puedo haber asegurado la cuota de pesca. Puedo haberlo negociado con un banco, de forma que sé que tengo unos billetes nadando en el mar, que los puedo coger más tarde o más temprano, pero están ahí, y los puedo monitorizar, o sea, convertirlos en dinero. Claro, si yo lo puedo asegurar, igual que puedo asegurar un cultivo de trigo o un cultivo de plátano contra el granizo o contra el viento, pues igual lo puedo hacer ahí. Pero suponte que ahora resulta que el municipio de turno establece un vertido de aguas residuales y yo demuestro que me está dañando la productividad de mi zona. Yo puedo establecer una reclamación legal porque me ha producido un daño sobre un beneficio que yo tengo. Actualmente yo no puedo hacer nada de eso. O sea, el ayuntamiento puede un emisario submarino o hace un vertido de arenas o lo que sea en el mar, y yo no tengo ninguna capacidad de reclamar nada porque eso no es mío. O sea, con lo cual también ese tipo de sistemas por parte con cuotas le da cierta garantía al pescador y hace que la pesca tenga un cierto interés económico futuro. Si ya no es como ahora, que como tú decías, que los pescadores no encuentran aliciente de pescar porque tiene más problemas que beneficios, ¿no? Y además siempre está en esa incertidumbre de si pescas o no pescas. En cambio, si yo soy pescador profesional con este tipo digamos, de salvaguarda, yo tengo cierta capacidad para gestionar de una forma futura mis recursos. Incluso si yo tengo una cuota, digamos, de 100 toneladas y solamente voy a pescar 80, me quedan 20 que yo puedo de alguna forma incluso gestionar con deportivo. Y decir, bueno, usted puede pescar en mi zona, esas 20 toneladas que me quedan, y usted luego se las puede comer, pero me paga a mi cofradía, un dinero por usar esas cuotas. Con lo cual yo tengo siempre cierto remanente, cierta capacidad de trabajar con esos billetes que están nadando en el mar, que son míos. Igual que el señor que está al lado tiene sus billetes. Y él se preocupará que sus billetes naden en su zona y yo que los míos naden en mi zona. Y que no venga nadie a buscarla, a quitarme los míos en mi zona. O sea, con lo cual, el gobierno se ahorra la vigilancia en el mar, porque tiene ya el pescador vigilando sus propios billetes. Se ahorra de alguna forma, muchas veces, todos los sistemas obsoletos de obtención de información, porque el pescador se va a preocupar de darte información a ti, no solamente a ti gobierno, sino a ti biólogo, para que estés de alguna forma chequeando cómo va la pesquería para ver cómo puedo entrar yo siempre, mantenerla, digamos, en estado saludable y no entrar en sobreexplotación, porque si la sobreexploto, soy yo el que pierde, no el vecino. Porque incluso pueden demostrarte que la TAC es demasiado pequeña, que se puede... Exactamente, eso lo pueden intentar hacer, sí, claro. Ellos pueden intentar buscar información biológica para intentar negociar cada año la cuota al alza o a la baja, dependiendo un poco de su propio interés. Pero ahora, si supongo que hay una sobreexplotación, todos los pescadores pagan por igual. Es decir, que si decimos cerramos la pesquería, cerramos los del norte, del sur y del este, todos pierden. Pero si yo demuestro que mi pesquería está sana,
y el que está mal haciéndolo mal es el señor de al lado, él es el que tiene que cerrar su pesquería, porque está sobreexplotando, no yo. O sea, ¿por qué tenemos que de alguna forma socializar también los perjuicios? Cuando lo estamos haciendo todos de forma diferente. Si lo hago bien, dame esa opción. Ok. Sí, bueno, entonces, para terminar, lo que veo aquí es que hay seguro, se demuestra que hay problemas de sobreexplotación, que hay problemas de obtención de información, que es una situación donde nadie gana, donde nada tiene ventajas, y entonces claramente sería necesario un cambio. Y es que este cambio, tú ves que este cambio está en el horizonte, se está trabajando para eso en Canarias, o por qué esos cambios no se hacen. Bueno, Los yo políticos no leen los papers, la información científica. no lo sé si lo leen, lo dudo, pero bueno, yo no soy profeta en mi tierra, que es lo normal, ¿no? Por tanto, no me hacen mucho caso, ¿no? Eso ya lo tengo asumido. Pero no es una cosa que estemos inventando aquí, o sea, eso se usa ya en varios sitios. En España se hace, es decir, las mariscadoras gallegas tienen Sí. sus zonas específicas que son de ellas y eso es las que se encargan de gestionar que haya mejillón o lo que tenga que haber para que dé recursos. Cuando eso deja de dar, son ellas las que pierden. Y no puede entrar nadie a pescar ahí más que ellas. Es decir, que eso es algo que estamos haciendo ya. Solo que estamos hablando de otra dimensión diferente, donde estamos introduciendo también al factor pesca deportiva para que también entre parte de ese pool. Lo que no podemos hacer es que la pesca deportiva, que es muy importante, dejarla fuera como si no existiera, como ese elefante blanco que nadie ve. O sea, eso no puede ser. O sea, están llevándose una parte enorme del pastel y tenemos que tenerlo también claro en el reparto, para saber cuánto pastel nos queda. Entonces, la idea es integrarlos a todos dentro de ese mar que es de todos, pero que eso de que no es de nadie, ahí tenemos que olvidarlo. O sea, es de alguien, es nuestro con punto de vista Estado. Y el Estado, en nuestro nombre, lo secciona, lo reparte, lo cuida. Lo Sí. cuida para que tengamos siempre esa posibilidad de seguir con él. Pero tú ves que en el futuro próximo algo así pueda acontecer. Hombre, yo creo que de alguna forma, no sé si cuánto próximo, pero la Unión Europea está apuntando hacia eso, ¿no? Está apuntando que la cogestión cada vez tiene que ser algo, una herramienta más a meter en cuenta. De hecho, ahora con el tema de la planificación espacial marina, que es algo que también está muy en auge ahora en Europa, pues al final acabará pues parcelando el mar en actividades. Y cuando se comiencen a hacer las parcelas, tenemos dos opciones. O nos las hacen desde Bruselas, con los criterios de Bruselas, o nos ponemos nosotros a poner nuestros criterios previos, a hacer la parcelación previa en función de nuestra propia idiosincrasia y de nuestro conocimiento local, para que cuando Bruselas lo ve, se dice, lo estamos haciendo bien, simplemente respeta nuestras líneas. Aquí estamos los actores, estamos de alguna forma ya, nos hemos puesto a negociarlo, lo hemos acordado, y estamos haciendo esta gestión, que se ha hecho en otros sitios. Y además, la gestión se ha demostrado que en muy poquitos años, en cuestión de, incluso hasta en un año, se observa cómo hay un incremento de la producción de los ecosistemas marinos. En el modelo que tú hablabas antes, donde hacíamos diferentes sistemas de gestión para ver cómo, distintos escenarios, para ver cómo en el futuro, hasta el 2030, iban a evolucionar diferentes estrategias, vemos que cuando poníamos esa parcelación y asociamos pesca recreativa a unas parcelas y pesca profesional a otras con un subpack, en cuestión de 5 o 6 años, la producción de muchas especies aumentaba. Y sobre todo aumentaba la pesca profesional, Sí, que son claro. los que de alguna forma están viéndose más mermadas sus capturas. Con lo cual creo que sí, evidentemente es un modelo que puede tener mucho nivel de error, mucha incertidumbre, pero cuando el río suena es porque agua lleva. Bueno, muchas gracias, José Juan. Es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es un experto en gestión de pesquerías artesanales. Muchas gracias por tu ayuda para facilitar la comprensión de este problema que es muy complejo, pero que es muy pertinente para las sociedades de hoy, que es la sostenibilidad de la explotación del medio natural y la justicia social. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes y perdónenme por mi mal portugués. Ah, no hay problema. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Juan Castro acabou de partilhar connosco a sua visão de como devolver a capacidade de decisão às comunidades locais e como isso é a solução para a degradação ambiental e social causadas pela sobreexploração dos recursos marinhos. Nesta entrevista não tocamos num ponto importante da proposta de José Castro, a integração no sistema de áreas de proteção integral com dimensão significativa. Para além de funcionarem como zonas de reequilíbrio da biodiversidade,
estas áreas marinhas protegidas abrem também possibilidades a atividades não extrativas com um impacto económico muito significativo. Disso iremos falar com o nosso convidado seguinte. Bruno Sérgio, muito obrigado pela presença. O Bruno Sérgio é licenciado em Biologia, é gerente da Best Spot Açores, uma empresa de mergulho em Ponta Delgada, e nesta qualidade mergulha numa base regular, mais ou menos uma vez por dia, no pico da época, penso eu, aqui no litoral dos Açores, desde 2007. Bruno, obrigado por teres aceito este convite. Obrigado eu. Gostava que começássemos por falar um bocadinho sobre o teu percurso profissional, como é que foste parar a esta atividade. Muito bem. Então, uma vez mais, obrigado pelo convite que me foi endereçado em nome da Best Spot, do nosso centro de mergulho. Eu especificamente estou ligado à área do mergulho desde 98, à altura em que também vim para a Universidade dos Açores para fazer a licenciatura na área da Biologia Marinha e quase que ao mesmo tempo que ingresso na universidade começo a desenvolver a atividade do mergulho de uma forma mais ativa aqui a nível da região e especificamente na ilha de São Miguel. Entretanto, em 2007, isto já depois de ter terminado a minha licenciatura, criamos a Best Spot, a empresa de mergulho, onde na realidade chegamos a fazer 3, 4 mergulhos por dia, isto principalmente na época alta, chegando a uma média de 600 mergulhos por ano, isto só para os Açores. Por outro lado, temos sempre, todos os anos, acabamos por organizar uma viagem de mergulho, onde escolhemos o nosso destino, que vamos rodando anualmente, e isto tem-nos permitido também observar algumas outras realidades lá fora, que temos sabido aproveitar a nível de empresa para trazer algumas ideias e alguns conceitos para o nosso dia-a-dia em termos de trabalho, mas que nos tem dado também um input muito positivo daquilo que nos falta fazer a nível de região e onde podemos chegar. Alguns destes destinos são desde o Mar Vermelho ao México, à Malásia, Cuba, Bahamas, Tailândia, Indonésia, Mediterrâneo e Maldivas, portanto já corremos meio mundo, por assim dizer, sempre à procura de destinos na área do mergulho. O que é certo é que o que nos faz procurar esses destinos tem muito a ver com a qualidade daquilo que se pode ver, qualidade e quantidade daquilo que se pode ver debaixo d'água, o que é um sinal daquilo que as pessoas procuram quando vão fazer uma viagem de mergulho e que serve perfeitamente e que se pode aplicar perfeitamente aqui à nossa região. Pois, porque tu no dia 30 de agosto do ano passado juntaste-te ao núcleo da greve estudantil pelo clima em São Miguel para alertar sobre exploração dos recursos marinhos. E num artigo do Açoriano Oriental há uma afirmação tua que diz: o que temos visto ao longo destes anos é que há cada vez menos peixes debaixo d'água, não só em termos de quantidade, mas também em termos de tamanho. E acrescentaste que o problema começou por se notar mais em São Miguel, mas tem-se vindo a alastrar para as outras ilhas. Pode-nos explicar o que é que se passa? Eu tenho uma vantagem, né? Para além de ser instrutor de mergulho, tenho uma licenciatura em Biologia Marinha e o que faz, de certa forma, também olhar para as coisas de uma maneira um bocado mais ampla. Portanto, não só olho para a área da economia, da importância, temos uma empresa que gera dinheiro, mas também para a parte biológica e de que forma tudo isto pode ser sustentável, quer não só para nós, quer para as outras entidades que usam os recursos do mar, não é? Aquilo que nós temos verificado, isto por poder associar as duas coisas, é realmente uma perda na abundância dos peixes. Portanto, aquilo que há uns anos atrás, e eu reparo que eu já começo a mergulhar nos Açores há 20 anos atrás, há quem já mergulhasse muito antes de mim e que comenta, e as histórias e aquilo que falam é que isto era realmente um ex-libris em termos de vida marinha e principalmente para grandes pelágicos. E isto, ao longo destes 22 anos que eu vou mergulhando aqui nos Açores, tenho notado uma diminuição. Portanto, não só em termos de abundância, mas também em diminuição em termos de tamanho. Os cardumes dos grandes pelágicos que se vêem são cada vez mais pequenos. Quando se vêem, os peixes também são muito mais pequenos do que aquilo que se via anteriormente. Isto é fácil de explicar, quer dizer, isto, por muitas culpas que se possa apontar aos dedos, isto tem a ver com uma extração excessiva dos recursos a todos os níveis. E quando
quando nós falamos um bocadinho na área do mergulho, há aquela tendência de apontar o dedo para a pesca. A pesca é que está a dar cabo disto tudo. Não. A meu ver, tem muito a ver com todas as atividades extrativas como um todo. Porque nós, ao estarmos a mexer no ecossistema como um todo, estamos a mexer em tudo, desde a base da cadeia alimentar, as estruturas reprodutivas, zonas de reprodução, zonas de alimentação, quer dizer, e tudo isto afeta. Quando nós pensamos que hoje em dia, e vemos isto junto à nossa costa, se podem apanhar algas, se podem apanhar ouriços, lapas, inclusive. As lapas, então, é um péssimo exemplo de falta de respeito por períodos de defeso e por aí fora. Se pode apanhar peixe pequeno, em dimensão super pequena, e inclusive em zonas onde eles normalmente vão para se abrigarem dos grandes predadores, ou para se reproduzirem, ou para se alimentarem. Mesmo nestas zonas costeiras, o peixe é retirado. Um exemplo disso é a apanha do chicharro, onde é muito difícil, inclusive, haver zonas onde não se possa apanhar. E, como é óbvio, mexendo em toda esta cadeia, estamos a mexer na cadeia de toda a vida marinha. Quer dizer, e os grandes plágicos que tanto se falava nos Açores e que se podiam observar com alguma frequência, nomeadamente os lírios de grande porte, as barracudas e isso tudo, começaram pouco a pouco a desaparecer. Se não há alimento, não há vida. E, portanto, cada vez mais vamos vendo o nosso fundo marinho mais vazio, não é? E, no fundo, iniciando ou indo de encontro ao início da conversa, o que é que nos fez viajar para outros destinos? O que é que nos fez procurar outros destinos e ir variando ao longo dos anos esses destinos de férias? Irmos ver vida marinha característica daquela zona, e chegamos a fazer também 4 a 5 mergulhos por dia durante uma semana, onde o interesse é observar a vida local. E realmente, se estes sítios não tiverem uma vida atrativa, facilmente perdem os seus potenciais de zona de mergulho, facilmente perdem o turismo que os visitam, e há fortes exemplos a nível mundial de zonas onde foram realmente criadas estas zonas no-take, né? As zonas protegidas, de forma a não só beneficiar a pesca, para que haja outras formas de pescar, mas também para que as espécies cresçam na sua forma natural, e o turismo, à base do turismo subaquático principalmente, possa ter um impacto muito positivo em termos de sustentabilidade económica daquela zona. O que eu estava a ver, o que eu estava a perguntar era se essa diminuição dos peixes e da abundância e dos tamanhos, tu sentes que isso tem impacto na tua própria atividade enquanto Sem dúvida. turística? Sem dúvida. Porque se aquilo que as pessoas procuram nos Açores e a própria promoção do destino turístico está a ser feito muito à base dos grandes plágicos, portanto, as jamantas, os tubarões, os lírios, os tubarões-baleia, quer dizer, tudo espécies grandes. As pessoas já vêm com uma expectativa bastante elevada em relação àquilo que é o potencial do mergulho aqui na zona. Se elas fazem mergulhos costeiros, o que é, sem dúvida, 85%, se não 90% da nossa atividade regular, onde não se vêem estas espécies, e cada vez se vê menos, em menos quantidade e menor tamanho, as pessoas saem muito desiludidas daqui. E o que faz um destino vencer é as pessoas irem e serem de lá extremamente satisfeitas. Passarem a palavra. Exatamente. De uma pessoa que vá, digamos que isto é quase como um restaurante, né? Eu vou a um restaurante, se eu não gostar, se calhar não vou falar daquele restaurante, não o vou promover, né? Se eu for a um restaurante e for uma comida maravilhosa e eu adorar aquilo que estou a comer, se calhar aquele restaurante vai ganhar uma série de clientes fruto da minha própria promoção de boca a boca, né? O mergulho é a mesma coisa, é um mercado extremamente específico, onde as pessoas comentam muita coisa de umas para as outras, e realmente faz toda a diferença o destino, o produto final ser de alta qualidade. Continuando nesta segmento de intervenção, tu em setembro do ano passado foste um dos signatários de uma carta enviada pelo Shark Project ao Governo Regional dos Açores, que foi assinado por uma série de entidades e de empresas, e nessa carta denunciava-se que as frotas de palangres espanholas e de Portugal continental pescam nos Açores, eles estavam a falar especificamente de tubarões, que já falámos deles, que pescam nos Açores de forma ilegal, mas que têm o apoio de instituições locais.
descarregam e depois o pescado é escoado a partir daqui. Essa carta teve alguma resposta? Em relação à carta que foi feita do Shark Project, teve uma resposta da parte do governo, sendo que a resposta foi muito politicamente correta, chamemos-lhe assim. Portanto, aponta para que as decisões e as ações que estão a ser feitas pelo governo visam tomar medidas para a proteção dessas espécies. O que há que ter em atenção é que nós já não estamos a falar de uma realidade só local, não é? Os Açores, tal como Portugal, fazem parte da Europa. E há espécies, nomeadamente os tubarões. E porquê os tubarões? Porque são espécies emblemáticas, digamos, não é? E no fundo espelham a qualidade do que é o mar. Portanto, se nós não temos determinadas espécies que são chamadas as espécies importantes daquele habitat, então alguma coisa está errado com aquele ecossistema como um todo, não é? A verdade é que existe um interesse do governo em aumentar estas zonas protegidas para 15% da zona económica exclusiva. Claro que 15% de uma área extensa como a nossa é muito pouco, não é? E pouco impacto poderá ter. E há inclusive espécies, como é o caso do maco, o tubarão-maco, que estão protegidas já, portanto foram consideradas protegidas pelo seu estado de vulnerabilidade que apresentam, portanto são espécies em risco de entrar em extinção muito facilmente, mas depois há espécies que, associadas a uma pesca que, apesar de não estar a apontar para a pesca dessa espécie, ela acaba por ser uma pesca acessória, que é o caso dos azuis, onde 70% do bycatch ou seja, as pescas acessórias associadas ao palangre são tubarões azuis. Ou seja, que nem sequer era suposto a pesca ser direcionada para aquelas espécies. O que acontece? Estes peixes são depois apanhados, são vendidos a um preço muito barato, portanto estamos a falar aqui de 30 cêntimos o quilo, 7 cêntimos o quilo em lota, quer dizer, é um valor quase que impensável, não é? E são apanhados às centenas, estamos a falar de 25 mil toneladas, pelo menos apanhadas só aqui na zona do Mediterrâneo, portanto é muito peixe, estamos a falar de muito tubarão a ser apanhado. Este tubarão não é só apanhado pelos grandes palangreiros, isto às vezes é um engano, há vários relatos de pesca que é feita localmente que visa também a apanha do tubarão. E depois estes tubarões às vezes nem sequer têm capacidade de ser vendidos na lota e são simplesmente usados para isca e já está. Pois, é um problema sério. E agora que falaste das zonas das áreas marinhas protegidas, eu tenho aqui umas notas que quer o próprio Objetivo 14 do Desenvolvimento Sustentável nas Nações Unidas, quer o Plano Estratégico para a Biodiversidade, também das Nações Unidas, estabelecem a necessidade, o primeiro, de que pelo menos 10% das áreas costeiras e marinhas estejam protegidas até 2020, e o segundo, o Plano Estratégico para a Biodiversidade, estabelecia, e ainda estabelece, que até 2020 todas as populações de peixes serão geridas de forma sustentável e baseada numa abordagem ecossistémica. Claro que as próprias Nações Unidas referem que, a nível global, só 7% da área oceânica está protegida, quando o objetivo seria pelo menos 10%, e a mesma proteção que existe é desigualmente distribuída e, portanto, há nomeadamente grandes extensões do oceano que estão protegidas, mas, por exemplo, as zonas costeiras têm uma proteção muito menor. E finalmente, a própria União Europeia reconhece que a maioria dos estoques de peixe que está sob a sua responsabilidade continua sobreexplorada, tendo a própria União Europeia tido como objetivo que até 2020, portanto, ou seja, até este ano, essas situações, todas as pescas, todas as populações teriam a ser geridas de forma sustentável. Tu, como és também biólogo marinho, eu gostava que nos falasse um bocadinho sobre porque é que ter áreas marinhas protegidas é tão importante. Para já, os 10% a mim parece-me um valor muito baixo, né? Falando da zona costeira que nós temos e das áreas costeiras, é um valor muito baixo e pouco ambicioso, a meu ver. Por outro lado, muitas destas áreas marinhas protegidas estão a ser colocadas ou chamadas offshore e, portanto, muito longe da costa, muito longe do que é
as zonas que são realmente mais problemáticas e onde muitas das espécies se fixam. E acaba por ser complicado se nós não conseguimos proteger sequer ao pé da nossa casa, vamos lá proteger a não sei quantas milhas de distância, né? Aquilo que eu acho, na opinião das áreas marinhas protegidas, é que não é preciso inventar muito, não é? Basta olhar para os exemplos de outros países onde já existem áreas marinhas protegidas. E aquilo que se tem verificado é que as zonas têm que ser de grande extensão e, ao serem de grande extensão, têm uma taxa de recuperação bastante elevada em termos de habitat e em termos de biodiversidade. No fundo, é um bocado dizer, basta parar de fazer o que nós estamos a fazer e deixar que a natureza tenha o seu tempo para recuperar e que se consegue ter uma taxa de recuperação bastante importante daquelas zonas. Por outro lado, aquilo que se verifica nestas zonas onde são criadas as tais reservas marinhas é que a população local e as economias associadas ao mar ganham muito com esta criação destas áreas marinhas protegidas, porque servem de berçário, servem no fundo de área de crescimento para que as espécies em si tenham pelo menos tempo de recuperar. Eu costumo, na brincadeira, comparar o mar a uma floresta. Se nós designarmos uma área como uma floresta, né, e deixarmos que toda a gente possa apanhar tudo o que quer nessa floresta, provavelmente não só não vamos dar tempo à floresta para recuperar, não vamos conseguir que essa floresta se torne uma floresta saudável e vamos ter outras espécies introduzidas, se calhar, que crescem muito mais rápido do que aquelas que andamos a apanhar, né? E, puxando ainda isto mais para a área do turismo, que é a minha área especificamente, né? Eu, se vou lá para mostrar a floresta às pessoas e as pessoas o que vão ver são árvores cortadas e pedras por todo lado, quer dizer, as pessoas não vão investir dinheiro, gastar dinheiro a viajar para ir ver aquela floresta. Portanto, aquilo que nos falta às vezes é olhar para o mar de uma forma visível, ou seja, está debaixo de água a gente não vê. E por não vermos é muito difícil de avaliarmos de uma forma concreta, né? E há que também acreditar um bocadinho e valorizar um bocadinho estas recolhas visuais que são feitas diariamente por milhares de pessoas que vão para debaixo d'água e que realmente começam a perceber que algo está mal e já está mal há muito tempo. Nós estamos a falar de uma coisa agora. Eu penso que os próprios pescadores têm a noção de que há uma situação de sobrepesca em muitos dos recursos nos Açores. Eu tenho falado com alguns e temos boa relação com muitos dos pescadores, até porque eles já perceberam que nós não somos uma atividade extrativa e por não sermos uma atividade extrativa não estamos a competir diretamente com eles. Portanto, tudo o que eu vou para debaixo d'água, tudo o que vejo fica lá e pode ser a mais tarde apanhado um dia quando tiver um tamanho maior. E aquilo que eles me vão dizendo é, não só existe um número muito grande de embarcações, portanto, para a nossa realidade. Demasiado grande para a nossa realidade. E que, como cada uma dessas embarcações tenta apanhar o seu pedaço, né, a sua parte, cada vez há menos para apanhar. Eu cheguei a apanhar um dia um pescador que me disse que saiu para o mar durante a noite toda e voltou com uma caixa de peixe, que era uma coisa quase impensável há uns anos atrás, caixa essa de peixe que rendeu 15 euros. E, portanto, estamos a falar de uma atividade altamente subsidiada que, de outra forma, se não fosse altamente subsidiada, ninguém consegue sobreviver com passar uma noite inteira a apanhar peixe e chegar ao mercado ou à lota e vendê-lo pura e simplesmente por 15 euros. Quer dizer, isso não dá para pagar combustível, isso não dá para pagar desgastes de embarcações e muito menos o ordenado das pessoas que pagam, que estão ali a trabalhar horas a fio para pagar a alimentação das suas famílias e por aí fora. Mas a criação de uma reserva, de uma área marinha protegida, não iria dificultar ainda mais a vida dos pescadores? Não. Isto, no fundo, voltemos para o exemplo da floresta, é como se eu guardasse uma parte dessa floresta para servir de sementeio ao restabelecimento da floresta normal. Portanto, se eu apanho tudo em todo o lado, de qualquer maneira, e toda a gente pode apanhar, eu não estou a criar nenhuma área, eu estou a matar todas as galinhas. Né? E se eu mato todas as galinhas, não há nenhuma para pôr ovos. Deves ter pintos. Deves ter os pintos, exatamente. E, portanto, isto é um bocadinho, eu estou a levar isto para estes exemplos porque é mais fácil de perceber. Se eu levo ao limite,
e não deixo forma nenhuma das coisas se restabelecerem, é impossível. Qual é a grande vantagem da reserva marinha? É os pescadores, isto falando especificamente nas atividades extrativas, as atividades extrativas conseguirem ter um fundo de segurança, em que esse fundo serve para que as espécies recuperem, se reproduzam, se alimentem e, como tudo o que a natureza, quando começa a criar um excesso populacional numa determinada zona, o que acontece é que as espécies começam a sair para fora dessa zona. E os exemplos que há lá fora, e muitos deles a nível europeu, mostram que todas as zonas à volta da reserva marinha são zonas muito boas para as atividades extrativas. Ou seja, os pescadores com menos esforço conseguem apanhar mais peixe e com muito mais peso, portanto, peixe muito maior. E claro, facilmente se percebe que reduzindo o esforço, eles conseguem ganhar muito mais. Ok. Obrigado, Bruno Sérgio. Nós estivemos com o Bruno Sérgio, operador turístico de mergulho nos Açores e uma das vozes que se erguem em defesa da conservação do meio marinho neste arquipélago. Bruno, muito obrigado. Obrigado eu. Os nossos convidados deixaram claro que a situação atual dos ecossistemas costeiros marinhos dos Açores e das Canárias é não só insustentável, como irracional. Uma gestão da pesca costeira baseada em zonas demarcadas, umas geridas pelas comunidades locais de pescadores e outras integralmente protegidas, resulta numa muito maior produção de alimentos e num retorno económico maior e, sobretudo, mais justo. E não são só os pescadores e a cadeia de valor associada à pesca que são beneficiados. Uma biodiversidade marinha pujante é essencial para o desenvolvimento do setor turístico ligado ao mar. As soluções existem, portanto, e são consensuais a nível técnico. As razões pelas quais continuamos numa estratégia de destruição dos recursos naturais e de empobrecimento das comunidades é política. Tem a ver com a forma como a lógica capitalista de mercado limita a intervenção governamental e associativa. Está na hora de, também no mar, invertermos esta lógica e capacitarmos as comunidades locais para a gestão sustentável das riquezas naturais ao seu dispor.